Ya estamos al aire, Claudia. Muy buenas noches a quienes nos estén acompañando. Gracias a quien ha decidido tomar esta entrevista que con mucho cariño llevamos para ustedes, tratando de satisfacer tantas necesidades que hay en las familias de los niños con autismo, y muchos de ellos pueden no tener acceso o no tener los recursos suficientes para sacar adelante a los niños. Entonces, pues queremos poner un granito de arena. Vamos a estar haciendo una entrevista. El tópico es lenguaje en el niño con autismo. Y yo les recomiendo que ahorita, si tienes el teléfono en la mano, márcale a quien sabes que tiene un niño con autismo, mándales un mensaje, porque aunque esto es una entrevista, les puedo asegurar que nuestra invitada dará mucho de sí y dará muchas pautas para trabajar con los niños en casa, con información muy, muy valiosa. Entonces, no te quedes con esto, apenas estamos por empezar. Compártelo, escríbele a alguien, ponlo en el Facebook, mándales decir conéctate, porque van a hablar de cosas que pueden interesarte, ya que tienes un niño con autismo, o tienes un sobrino, o tú que trabajas con niños, etcétera. Bueno, las personas se van a ir conectando gradualmente. Para quien no me conoce, mi nombre es Carmen Rodríguez Reyes. Actualmente me desempeño como directora de CEPI Matamoros. Y digo CEPI Matamoros porque CEPI es una franquicia y ya tenemos en diferentes partes de la República. Y eso nos hace muy feliz porque estamos, creo yo, dando un servicio de magnífica calidad. Bueno, ¿a quién tenemos con nosotros? Para hablarnos del lenguaje en el niño con autismo, cómo apoyarlo en la casa independientemente de las terapias. Tenemos a la licenciada Claudia Duarte Jiménez. Claudia Duarte es psicóloga y además es la directora general del CEPI, Centro de Entrenamiento Psicológico Infantil, y ella es la creadora del sistema CEPI, porque tenemos una forma de trabajar muy sistematizada que da resultados que los papás pueden comprobar. Entonces, ella es quien está con nosotros, es una experta en el tema y pues buenas noches, licenciada Claudia, bienvenida con este tema maravilloso. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto para mí. Gracias, Carmen, por abrirnos este espacio. Y pues lista, ¿no? ¿Qué les puedo decir? El autismo constituye quizás el grupo de alteración en el neurodesarrollo mucho más estudiada, que tiene mucho más investigaciones. Y no meramente en temas de terapia, ¿no? Sino también en la parte médica y en la parte educativa es la que más estudios está teniendo, porque no por el perfil, no por el diagnóstico, ¿no? Sino por el tipo de intervenciones. O sea, cada niño tiene un perfil distinto, entonces nos hace cambiar de esquema terapéutico de manera constante, ¿no? Entonces, la parte del lenguaje es una de las tres esferas que se ven más impactadas en un niño, aparte de la conducta y su desarrollo social, es el lenguaje, ¿no? Entonces, pues hoy me toca hablarles sobre el lenguaje, ¿sí? Cómo los niños van desarrollando el lenguaje, estos niños con autismo. ¿Cómo es, Claudia? ¿Cómo es? ¿Cómo nos dirías que es el lenguaje en el niño con autismo? ¿Qué características tiene? Bueno, yo hago cuando llega un niño con autismo, siempre veo si está verbalizado o no está verbalizado, ¿sí? Entonces encontramos niños que a veces no tienen nada de lenguaje, ¿sí? Nada quiere decir que no emiten ningún sonido, ningún grito, ningún llanto, absolutamente nada, es nulo su lenguaje, ¿sí? Y hay niños verbalizados, niños que empiecen a decir palabras, ¿no? Que repiten palabras, que logran decir también ciertas oraciones, ¿sí? Y eso marca mucho por dónde vamos a dirigir la intervención terapéutica, ¿no? A pesar de que no tienen un desarrollo parecido a un niño de acuerdo a su edad, la aparición de las habilidades del lenguaje o las características del lenguaje son muy parecidas a un niño, nada más que se desfasan en los tiempos, ¿sale? O sea que
¿Qué tanto se parece el desarrollo del lenguaje del niño con autismo al niño que llamamos neurotípico? ¿Es muy diferente el desarrollo? No, no es muy diferente. Es muy parecido, pero lo vemos diferente porque se da en fases o en edades distintas, ¿sí? Pero tendrán que pasar las mismas fases del desarrollo. Tendrá que pasar por una etapa prelingüística donde el niño llora de manera constante, ¿sí? O el niño empieza a gritar cuando quiere algo o empieza a hacer sonidos, ¿sí? Lo que va cambiando es la edad de aparición. Y luego empieza esta etapa lingüística, donde ya empieza a decir una palabrita, ¿no? Luego empieza a aparecer el lenguaje telegráfico, donde empiezan a hablar con 2 palabras, pero no hay artículos y no hay conexiones, ¿no? Y luego ya cuando el lenguaje es mucho más complejo y hay 3 oraciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana que trabajaba con un paciente de La Paz, ¿no? Me decía el terapeuta, es que ahora todo lo pide gritando, ¿sí? Entonces no sé cómo quitarle ese grito, ¿no? Entonces le decía, qué bueno, ya te pide las cosas gritando, sí, a ver, dime cómo lo hace. No, es que si quiere algo, grita, ¿no? Entonces la mamá dice, es que quiere salir, ¿sí? Y si quiere leche, dice, ia, y grita de manera constante, ¿no? Entonces no sabemos cómo quitarle eso. No, claro que no, es su manera ahorita como se está comunicando, ya se está comunicando, ¿sí? Ya está generando lo que llamamos lenguaje, ¿sí? Porque a ese grito que hace la mamá ya le dio un simbolismo, ¿sí? Entonces no es que le vamos a quitar eso, sino que vamos a trabajar de manera paralela con él, ¿sí? A este grito, si él me dice ia, y quiere leche, yo le voy a decir sí, ia, leche. Ya empiezo a hacer este simbolismo, esa unión entre el sonido y el objeto, que es la dificultad básica del niño con autismo. El niño con autismo no puede hacer esa asociación entre el objeto y la palabra, entre la acción y la palabra. Entonces, los padres, tienen que empezarle a dar esa unión, esa asociación. Cuando los padres empiezan a hacer esa asociación, empieza a haber esa parte de comunicación familiar, ¿sí? Y el niño empieza a entender eso. Entonces no hay que quitarlos, hay que crecerlos, hay que trabajar paralelamente, y esto se le llama letras anclas o sonidos anclas. Eso es lo que me va a permitir a mí empezar a enganchar con temas de lenguaje para que pueda crecer su lenguaje y empiece a dar este simbolismo a su lenguaje. Eso que dices es muy interesante, porque no se trata de quitarle algo, sino de capitalizar lo que el niño está ofreciendo o el recurso que el niño presenta. Qué interesante. Fíjate, Claudia, que en las entrevistas, bueno, seguramente pues tú lo has visto mucho más que yo, una de las preocupaciones fundamentales de los padres es esto, el lenguaje. Entonces van y dicen, a mí no me importa nada, no me importa si socializa o no socializa, yo lo que quiero es que hable. Y entonces es necesario que los papás sepan que hay habilidades previas que se deben de trabajar antes de que el lenguaje, para conseguir que el lenguaje se manifieste. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, mira, hay 3 habilidades básicas que los niños tienen que generar. Una es la atención, otra es la imitación y otra es el seguimiento de instrucciones, ¿sí? Desde que están los niños bebés, cuando están recién nacidos, bueno, entre los 3 y los 4 meses, si no estoy mucho antes, ¿no? Nosotros tomamos nuestro bebé y él nos empieza a prestar atención, ¿sí? Desde que entramos, él nos ve a los ojos, ¿sí? Entonces, esta es una habilidad básica para poder hacer un entrenamiento del lenguaje, ¿sí? Entonces, tengo que desarrollar la parte de atención porque la necesitan, ¿sí? La imitación, y esto es súper básico, ¿sí? A veces los papás no entienden que tengo que generar esta parte de imitación, él me tiene que imitar a mí, ¿sí? Por eso es importante trabajar en paralelo con los padres. Si el niño grita con él, ¿no? Si el niño hace un sonido, hace el sonido con él. O sea, esta parte de trabajar en paralelo va desarrollando poco a poco también la parte de imitación. Y realmente es sorprendente cuando los papás empiezan a trabajar así,
porque los papás dicen, es que está gritando y yo grito con él y me volteo a ver como, hey, ¿estás haciendo lo mismo que yo? ¿Sí? Entonces empieza a ver esta parte también de vínculo, de interés, ¿sí? Entonces los niños empiezan, si yo hago eso, tú lo haces, y empieza a haber un desarrollo de imitación mucho más fluida, ¿sí? Y el seguimiento de instrucciones, claro que tiene que ser básico, porque si el niño dice, vamos para acá, te tiene que seguir, ¿no? Y te voy a enseñar la leche, ¿no? Hacer como todo este seguimiento, necesito esa habilidad, ¿no? Que sea capaz de seguirme las instrucciones un niño, ¿sale? Entonces, estas 3 habilidades sí son preparatorias para la aparición del lenguaje. No tienen que estar al 100%, no significa que si no imita al 100% no va a hablar, no significa que si no es súper obediente no vaya a hablar, ¿no? O sea, hay que recordar que el seguimiento de instrucción en un niño que tiene 3 años es entre el 60 y el 70%, no es al 100%, ¿sí? Pero sí tengo que desarrollar esa habilidad, que sea capaz de seguirme ciertas instrucciones, porque posteriormente, ya cuando ya esté en una terapia mucho más formal, pues él tendrá que seguir imitaciones como haz esto, ¿no? O haz este movimiento, ¿no? Entonces es básico para el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Qué interesante eso que nos mencionas, Claudia. Hay ocasiones que los papás dicen, es que sí dice palabras, y sí dice muchas palabras, pero las dice cuando quiere. ¿Qué interpretación qué explicación le damos a los papás ante esta situación? Sí, es muy normal que los niños con autismo hagan eso, ¿no? Que digan palabras aisladas, ¿sí? Entonces, pueden contar números de manera aislada, inclusive de repente pueden ver números, ¿sí? 425, y dicen 425 cuando lo ven. Pero después, si tú se lo muestras en otro escenario, ya no lo hacen, ¿sí? Entonces, esto es un tema mucho de generalización. Los niños no generalizan la conducta del lenguaje, ¿sí? Entonces, ellos tienen que ser capaces de, en cualquier contexto, ¿sí? Pueden mencionar el número 425, o los perros, por ejemplo. Es que nada más dice perro al perro que tiene de peluche en su casa. Pero si ve un perro en la calle y yo le digo perro, no me lo alcanza a decir. Ok, bueno, es un tema de generalización. Tenemos que trabajar con muchos objetos. Entonces los papás, por ejemplo, si les pasa eso, hay que mostrarle una fotografía del perro, un animalito del perro, un peluche del perro, los perros físicamente, o sea, para que generen esa generalización, ¿sí? Ahora, también es el tema de que no hacen denominaciones, ¿sí? Pueden decir la palabra vaso, ¿sí? Pero cuando yo le muestro un vaso, él no dice vaso, ¿sí? Es una palabra que no está unida a una imagen. Entonces, yo lo que tengo que generar mucho es presentarle el objeto, ¿no? Y decirle, esto es un vaso, ¿sí? Esto es una pluma, ¿no? ¿Para qué? Para que él haga algo que se llaman denominaciones o tactos, ¿sí? Que al objeto le llame por su nombre, que a las personas les llame por su nombre, ¿sí? Entonces, pero eso es un buen pronóstico también. Cuando un niño ya empieza a verbalizarse, aunque tenga los sonidos no asociados o aislados, podemos hablar de que lo único que tenemos que hacer es eso, es darle el nombre al objeto, ¿sale? Pero eso es muy bueno. Cuando tenemos niños así, hay que hablar de un pronóstico muy favorecedor. Yo creo que a muchas mamás o padres que nos estén escuchando les dará mucho gusto, bueno, escuchar esto precisamente que les estás diciendo, porque habla de un buen pronóstico. Y eso es algo que como familia, pues todas las familias quieren escuchar. Algo que se presenta mucho es la ecolalia, y el niño que repite y repite y repite lo que escucha. ¿Eso cómo lo puede manejar papá o mamá en la casa? Bueno, la ecolalia es una conducta que los niños más o menos entre un año y medio lo presentan de manera natural. Un niño neurotípico va a presentar esa conducta porque le ayuda a reafirmar el aprendizaje, le ayuda a aprender, ¿sale? Entonces es muy normal que
vemos a un niño de 1 año y medio, 2, que tiene un desarrollo normal del lenguaje y que va y que repite, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No? O sea, y ellos van cambiando el tono de voz, ¿no? Entonces, mucho de lo que tenemos que evitar hacer, ¿sí? Es hacer preguntas cuando tenemos un niño colálico, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la mañana me decía una mamá, ¿cómo le estás corrigiendo eso que te repite todo? Es que le digo, se dice, dame agua, ¿no? O se dice, quiero salir, no se dice, Brian quiere salir, ¿no? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿No? O sea, no hay que hacer preguntas, hay que darle una respuesta exacta de cómo él tiene que responder. Yo quiero agua, ¿sale? Entonces es evitar las preguntas, hablarles exactamente como queremos que él hable en primera persona, evitar las preguntas que son innecesarias, ¿sí? Y mejor estructurarle más el lenguaje, que ellos estructuren mejor el lenguaje, y evitar al máximo que ellos vean la televisión sin un acompañamiento. Porque ¿qué es lo que hacen estos niños? Memorizan, ¿sí? Memorizan todo lo que está diciendo la caricatura, el programa o la tele, ¿no? Entonces, cuando los niños estén viendo las caricaturas, yo lo tendré que acompañar, ¿sí? Tendré que sentarme con él y estar platicando sobre esa caricatura que le estoy presentando, ¿sí? Es no dejarlos ver solos la televisión. ¿Y cómo afecta el lenguaje el uso de los dispositivos electrónicos? El niño que está con la tableta, porque suelen ser muy hábiles en el manejo de los electrónicos. ¿Qué repercusión o qué relación tiene con el lenguaje? ¿Ayuda, no ayuda o cómo lo interpretamos? Es como cualquier otro niño neurotípico. Si tú bajas en el dispositivo que ellos van a tener a su alcance, programas, porque hay apps que ayudan al desarrollo del lenguaje, adelante, ¿sí? Hay muchas apps que ya están diseñadas que ayudan a niños con ecolalia, que ayudan a niños para que tengan mejor aparición del lenguaje. Entonces, si están usando dispositivos con esa utilidad, perfecto. Pero si lo tienen de uso libre, donde el paciente únicamente está haciendo esto, donde su hijo únicamente está pasando la pantalla, ¿no? Y no se detiene ni siquiera a escuchar o a ver una caricatura o ver un programa o escuchar una canción, no funciona. No está desarrollando absolutamente nada de lenguaje. Y lo mismo sucede, me dicen, es que, por ejemplo, me dice, es que se sabe lo del monosilábico, se sabe todo el abecedario, y se sabe todas las letras, y se sabe las vocales, ¿sí? Y es cuando aparece, sí, bueno, ahora, ya que se lo aprendió por la app del monosilábico, lo que yo te recomiendo que empieces a hacer es que tú se lo generalices a otros contextos. Ahora ponle las vocales o el abecedario en tarjetas, ¿sí? O pregúntaselas y dibújtaselas en una hoja grande, ¿sí? Tienes que generalizar el comportamiento. Porque el niño autista lo que hace es asociar de una manera inadecuada y no generalizar. Él piensa que únicamente las vocales las va a decir el monosilábico, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar con la generalización del lenguaje. En cualquier contexto él sea capaz de decir las vocales y los números y la sílaba mame mi mamá. ¿Vale? Para quienes nos están escuchando, pueden hacernos preguntas a través del sistema de mensajes y la licenciada con mucho gusto se las va a responder, ¿sí? Bueno, sí o sí, Claudia, sí respondes. Sí, claro. Mencionaste en algún momento no hacerle preguntas innecesarias al niño. ¿Qué es una pregunta innecesaria? ¿Cómo qué? Bueno, las mamás hablamos mucho. Entonces, en esta plática, por ejemplo, llegan a un lugar, que eso nos pasa mucho y creo que a ti también te pasa, llegan y otro adulto dice, ¿cómo te llamas? Y la mamá dice, dile cómo te llamas, dile que te llamas, ¿no? Entonces, en lugar de dar la respuesta, ¿sí? ¿Quieres galleta? ¿Verdad que quieres galleta? ¿Y lo quieres con pan? O sea, bloquean el desarrollo del lenguaje de manera
automática, pues, ¿no? Entonces aquí hay que evitar el mayor número de preguntas que no son necesarias y mejor da la respuesta que tú quieres que diga. Yo quiero pan con mantequilla y mermelada, ¿no? Y van haciendo las cosas juntos, ¿sí? O sea, lo que queremos es que él vaya haciendo la asociación entre la palabra y el objeto, entre la palabra y la acción, ¿sí? Si ustedes trabajan con este sistema, se van a dar cuenta cómo él va a empezar a hablar de manera mucho más espontánea, ¿sí? Porque ya va a tener los elementos para hablar, pero si no lo hacen así, él va a estar codependiente de que tú le hagas una pregunta para él generar el lenguaje, ¿sí? Lo que quiero hacer es que él hable como debería de hablar, de manera muy natural, ¿sí? Un niño de su edad, ¿vale? Ok. Bueno, Claudia, y en esos, ¿qué pueden una mamá? A veces los niños son verbales, están verbalizados, pero si el lenguaje es difícil de entender para los padres, no entienden como que lo que quiere, ¿hay algo que puedan hacer al respecto? Sí, cuando un niño está verbalizado y no está claro el lenguaje, o sea, no hay una claridad porque tiene un problema de articulación, hay que trabajar mucho con la articulación del lenguaje, ¿sí? Puede haber niños que tengan un autismo y aparte tienen una comorbilidad, un trastorno fonológico, una dislexia. Entonces hay que acercar terapias que pudieran favorecer que los fonemas se posicionen en la manera correcta y que pueda haber una mejor emisión del fonema. Pero generalmente un niño con autismo no tiene tanto problema en la articulación, ¿no? Realmente se le puede entender muy bien cuando empieza a hablar. Donde tienen fallas es en esta parte de la estructura, ¿sí? La estructura es que ordenen de manera apropiada el lenguaje, ¿sí? Que haya un artículo, que haya un sujeto, que haya un verbo, ¿no? Que haya un predicado. Esto es lo que a ellos se les dificulta más, la estructura del lenguaje, ¿no? Entonces, hay que hablarles con esa estructura. Claro que se tiene que ir creciendo primero 2 palabras, luego 3 palabras, luego 4 palabras. Si de repente encontramos niños que están muy verbalizados, que lo hacen muy, muy bien, pero no entienden el lenguaje, ¿sí? No comprenden el lenguaje. Entonces, hablamos ya de problemas de pragmática del lenguaje, ¿sí? Entonces, para esto hay entrenamientos, pero en casa, ¿qué pueden hacer los papás? Trabajar mucho que crezcan el vocabulario en contenido, ¿sí? ¿Por qué se frustran? Porque no tienen contenido en su lenguaje, porque no tienen la facilidad de aprender frío caliente, largo corto, dentro fuera, ¿sí? No tienen la facilidad de hacer conexiones, ¿sí? Pero luego las preguntas no las saben hacer, ¿no? Entonces hay que entrenarlos a hacer preguntas, hay que entrenarlos también a que respondan preguntas y que hagan preguntas, ¿sí? Entonces, se tiene que trabajar con toda una estructura del lenguaje, ¿no? Y también estos niños que están verbalizados y que a veces no se pueden expresar bien, pero piensan muy bien, porque piensan más de lo que nosotros creemos, hay que ayudarlos mucho con el tema de la expresión. Y se van a dar cuenta también que estos niños, conforme ellos vayan mejorando la parte expresiva, también la parte conductual mejora. Conforme yo le vaya enseñando habilidades emocionales y sociales a nivel de lenguaje expresivo también, no de identificar la emoción, sino también de manejar y de hacer un uso apropiado de la emoción, es cuando ellos también se logran regular emocionalmente y conductualmente, ¿no? Entonces, creo que si las mamás tienen estos niños que tienen un autismo muy funcional, aunque no están seguras si tienen autismo o no tienen autismo, porque habla mucho y sabe leer y sabe escribir, y si ha desarrollado muchas cosas, ya es momento de empezar a trabajar el uso apropiado del lenguaje, porque el lenguaje de estos niños se topa cuando ya no tengo que aprender más cosas concretas. Se topa, ¿por qué? Porque es cuando más tiene que intervenir mi pensamiento, ¿sí? Mi lógica. Entonces eso es lo que yo tengo que empezar a entrenar. Por ejemplo, ejercicios padres que pueden hacer los papás en casa es jugar a las adivinanzas, ¿no?
a las adivinanzas bien sencillitas. Oye, ¿qué es un animal que vive en el mar y sale una caricatura y un naranja con blanco, ¿no? Pues ya te dicen Nemo y les encanta Nemo, ¿no? Entonces, ese ejercicio es bueno para empezar a trabajar también mucho la parte del pensamiento y la pragmática. Y ahora hazlo tú, a ver, haz una adivinanza, ¿sí? Entonces, como tú le dices un modelo anterior, ¿sí? Porque siempre es importante presentar un modelo en temas de lenguaje y no presionar, a ver, dime una adivinanza, no, ir modelando nosotros, el niño lo puede hacer con mucha facilidad y le va a ayudar a estructurar esta parte del lenguaje también. Jugar al Headbands es muy buena idea también para los papás en casa. Es el juego que se ponen unas tarjetas y los niños van adivinando qué es la tarjeta que tienen los niños ahí. Es muy buena idea también. Wow, es todo un tema, todo un tema. Y luego también tenemos pues la parte de los niños que no consiguen la verbalización, que hay niños que no son verbales. ¿Cómo se trabaja con ellos, Claudia? ¿Qué se hace en esta situación? Bueno, como te digo, hay tantos estudios, ¿no? Y ahora hay tantas terapias alternativas y hay tantas cosas tantas terapias que han surgido. Y esas terapias surgen porque cada niño al parecer es diferente. Y una de las terapias o una de las herramientas con las que contamos es el sistema de comunicación aumentativo o los PECs que se llaman. A mí me encantan. ¿Por qué? Porque nos pueden generar una carpeta de comunicación. Yo les pido que los puedan buscar en internet, hay muchísimos, y eso es una muy buena herramienta, ¿no? Sí hay que acudir con un experto, ¿no? A que las entrene cómo se maneja. Hay habilidades que tienen que haber de requisitos como la igualación. Es muy difícil a veces que un niño que no iguale pueda manejar un sistema de comunicación, pero pues de repente sí hay algunos que a pesar de que no igualen lo logran, y esa es la mejor metodología, ¿no? Les explico rápidamente qué es el sistema. Es un sistema donde tú generas una carpeta o un folder donde pones su fotografía del niño y pones las cosas que le gustan o a dónde le gusta salir, pero también pones actividades como su horario del día, las actividades que él tiene que realizar. Entonces, la utilización de la carpeta es que el niño, si quiere comer, va a su carpeta, ¿no? Pone yo, que es su fotografía, y luego quiero, que es un simbolismo que encuentran también ahí en el PECS, y tiene todas las opciones de comida. Entonces, carne, huevo, jamón, ¿no? Entonces, la mamá se empieza a comunicar con ella o el cuidador que tenga le permite comunicarse, ¿no? Al niño con ese cuidador, ¿no? Entonces, funciona bastante bien, aparte que ayuda mucho en temas de rutina, y siempre las rutinas en los niños nos van a dar la facilidad, ¿sí?, de que se sientan seguros, ¿no? Entonces siempre trabajar rutinas con estos niños les ayuda bastante. También para el aprendizaje del lenguaje son buenísimas las rutinas. Yo tengo que aprovechar todo el día, ¿sí? Los papás tendrían que aprovechar todo el día para que ese día para mí sea una oportunidad educativa, ¿no? Sea una oportunidad de aprendizaje para mi hijo. Y a veces no hay necesidad de sentarse a hacer terapia formal, ¿no? Sino que el hecho a veces oye, vamos a bañarte, ¿sí? Y vamos a aprender la regadera, ayúdame a aprender la regadera, ¿no? Y agarras la manito y la regadera, ¿no? Y mira, ya salió agua, ¿qué salió? Agua, muy bien, ¿no? Y y ahora te voy a lavar tu cabeza, ¿sí? Entonces vas aprovechando todas estas oportunidades educativas que de manera natural tú las tienes que hacer como mamá, y esas las conviertes en esa oportunidad, ¿no? De estar enseñando esto que hablamos ahorita, denominación, ¿no? Cabeza, con la palabra cabeza, ¿no? Champú con el champú, y él lo va a tocar, ¿no? Que es la ventaja que tienen las mamás cuando empiezan a trabajar en casa, porque yo en la terapia le voy a enseñar una fotografía del champú, y tal vez tenga
tenga un champú ahí a un lado, pero la función del objeto, ¿sí? La va a tener que aprender en casa, ¿sí? Entonces, esto se hace una conexión de comunicación entre la terapia y la casa, ¿no? Entonces, las rutinas también favorecen mucho el desarrollo del lenguaje. Qué interesante, definitivamente el trabajo de mamá aquí se hace patente y es muy necesario para el progreso del niño, no darse por vencido y siempre estar buscando la manera de estarlo apoyando. Debe haber diferentes tipos de terapia, o sea, nosotros trabajamos con un tipo de terapia, pero no sé, ¿cómo estamos con eso, los tipos de terapias para estos chiquitos, Claudia? Bueno, sí hay muchas terapias de intervención, muchas, ahorita creo que surge una diaria, no sé, sin estar exagerando, pero ¿qué es lo más importante? Que la terapia que elijan los padres, pues, tenga esta parte de comprobación, ¿no? Que realmente sea una terapia que la haya hecho mucha gente, ¿sí? Esto es como el COVID, le digo a los papás, ¿no? O sea, tú te vas a poner la vacuna que mucha gente ya comprobó, ¿no? Que te protege del COVID, ¿no? Porque está comprobado por mucha gente que funciona. Bueno, así tiene que ser la elección de las terapias. Tienen que buscar los padres terapias que sean comprobadas, que las haya aplicado mucha gente. La terapia verbal conductual es una de las terapias que tiene mucho más investigaciones científicas y que están avaladas, ¿no? Entonces es una terapia que por eso adopta CEPI. ¿Por qué? Porque es una terapia que tiene comprobación que funciona y se tiene que complementar con otro tipo de intervenciones terapéuticas, ¿no? No únicamente hay que hacer esta terapia de focalización, hay que hacer la terapia de PRON, hay que hacer diferentes tipos de terapia que tú puedes ir integrando al trabajo del niño, ¿no? Como te dije al principio, o sea, trabajar el lenguaje es un desafío y cada niño te pone un desafío distinto, ¿no? Entonces, tendrás que ir haciendo siempre adaptaciones a la terapia, ¿no? Sabemos, el lenguaje es una de las habilidades en un niño con autismo que a veces implica un desafío, pero tenemos que hablar también de la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando con un niño, tengo que generarle comunicación, ¿sí? Que él logre comunicarse con sus padres, relacionarse con ellos. Entonces, a veces tenemos que hacer el entrenamiento de hasta señalar, ¿no? Porque esto es comunicación, ¿no? Que el niño agarre la mano y lo lleve hacia un objeto que quiere el papá, esto es comunicación porque él ya está diciendo lo que quiere por medio de gestos, ¿sí? Entonces, todo este entrenamiento se tiene que dar, ¿sale? Yo les recomiendo a todos los papás que busquen terapias, ¿no? Y personas que tengan práctica con estos niños. Hay un factor que luego retrasa el tomar la terapia en los niños, la parte de tú hablaste hasta que tenías 5 años, es que en la familia todos hablan después, es que está muy chiquito, es que dale tiempo, es que no va a la escuela, es que nada más está encerrado, es que es hijo único. Entonces hay muchos factores que influyen en el momento que los papás van a llegar al centro terapéutico. ¿Qué edad podríamos decir que es adecuada cuando se debe de empezar la terapia? ¿Como a qué edad o qué factores hay que tomar en cuenta? Ajá. Mira, aquí hay un factor muy importante, ¿sí? Y muy diferenciador, ¿sí? Entre un niño que puede tener un trastorno del lenguaje a un autismo, ¿sí? Y a veces es lo que a veces puede nublar un poquito la decisión de los padres, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno autista, desde chiquito, ¿sí? No hay ningún tipo de lenguaje con los papás, ¿sí? No son niños que hacen este tipo de cosas, ¿no? De llegar las cosas y
de llevar la leche, por ejemplo, y el bibi, ¿no? Y se lo lleva a la mamá para que le dé agua, ¿sí? O uno señala, ¿no? O no hace gestos, ¿sí? Por ejemplo, si una mamá le dice a un niño que tiene autismo, ay, haz como viejito, ¿no? No lo logra hacer, ¿sí? No tiene nada de social su lenguaje, no tiene ningún interés social, ¿sí? Únicamente tiene la parte de interés para satisfacer sus necesidades, ¿no? En cambio, un niño que tiene un trastorno de lenguaje tiene mucha comunicación, muchísima. Es un niño que hace cosas para dar risa, ¿sí? Es un niño que te ve a los ojos, es un niño que vuelve a hacer las cosas, ¿no? Porque le interesa que tú te des cuenta que las está haciendo, hace gestos, hace mímicas, te pide agua y te hace así, ¿no? Quiere leche, galleta y te hace esto, ¿no? Te dice vámonos y hace una señal de vámonos, ¿no? O sea, establece formas de comunicación, formas de estar contigo, interactuando, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un niño que puede tener un trastorno del lenguaje, un retraso en la aparición del lenguaje, ¿sí? O una dislalia evolutiva, un niño que no habla porque por edad no está desarrollándose de manera normal su lenguaje, o un niño con autismo, ¿no? O sea, es esa parte de comunicación. La mamá le entiende, ¿sí? A un niño con autismo, la mamá te dice, es que no sé qué es lo que quiere, no entiendo qué es lo que quiere, ¿sí? Entonces puede pasar mucho rato llorando y yo le ofrezco la leche, le ofrezco el biberón, le ofrezco salir, no sé qué es lo que quiere, ¿no? Entonces no existe ese tipo de comunicación, ¿sale? ¿Cuándo hay que empezar la terapia? ¿A qué edad? Lo más rápido posible. Ayer. Cuando tenemos, cuando hay sospecha de autismo, es importante acercarse con profesionales y hacerle caso a los profesionales, ¿sí? Ir con un neuropediatra, ¿no? Ir con una psicóloga que tenga las credenciales, y hacer lo que sea necesario. Entre más temprano sea la intervención, siempre es mejor el pronóstico, ¿no? A veces estos niños que están verbalizados se pueden tardar más los papás porque sí tienen un desarrollo del lenguaje, pero cuando entran al kinder empiezan a comparar, ¿no? Ay, es que qué raro, no habla igual que él. Ay, qué raro es que todo repite. Ay, qué raro es que no contesta por su nombre. Es que dicen su nombre y no levanta la mano, no voltea cuando le llaman. Pero se sabe todas las letras y se sabe todos los números, ¿no? Y es el primero que se aprendió la poesía del salón. Bueno, esos niños también, o sea, es normal que nos lleguen a los 3 años, a los 4 años de edad y te repito, o sea, estos niños pueden tener un buen pronóstico de recuperación, pero sí hay que acercarlo lo más rápido posible. Porque como te dije, este aprendizaje se topa, ¿no? Se topa, ¿por qué? Porque ya tiene que pasar de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto y ahí es donde a ellos se les empieza a dificultar. O sea, entonces la recomendación es acudir con un profesional para aclarar dudas y para saber exactamente de qué es lo que está sucediendo. Exactamente. Una recomendación que yo suelo darles a las mamás, porque, bueno, llegan con el pediatra y yo creo que nosotros como pediatras es bien importante escuchar a esas mamás cuando dicen, es que yo siento que algo no está bien con mi hijo, o yo siento que algo está raro. Y cuando una mamá tiene esa inquietud es bien importante ponerle atención. O sea, si esta mami tiene esa inquietud y vamos a decir, va con un médico y le dice el médico, no, todo está bien, se le va a pasar, espérese 6 meses o más, que esté más grande. Pero si la mamá tiene esa inquietud, tiene que ir a otra parte, tiene que buscar, porque ese sentido de mamá es muy claro. Y bueno, el médico, por ejemplo, pues probablemente vea a ese niño pues un ratito en la consulta nada más, pero la mamá lo ve todo el día, todo el tiempo. Entonces es importante escuchar esa inquietud de cada una de las mamás que las alertan sobre algo que está sucediendo. Y algo, Carmen, que siempre hemos hablado tú y yo es la calidad, ¿no? O sea, cómo llora, ¿sí? ¿Qué tanto habla? ¿No? Habla poquito, habla mucho, ¿sí? ¿Qué tanto grita? ¿Sí? O sea,
Esos son factores, o sea, fijarse en la calidad y en la cantidad de lo que el niño está presentando también es muy, muy buena señal. Por ejemplo, una mamá me decía, es que sabe todo. Sí, literal, yo ya vi al niño, ¿no? La verdad que es impresionante que un niño de 3 años, y levanta mucho el ego de los papás, ¿no? Un niño de 3 años que lea, claro Claro. wow, es importante, ¿no? Pero la calidad de la socialización, ¿sí? Es nula, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me tengo que fijar mucho, en la cantidad y en la calidad de lo que el niño está logrando hacer, cómo es la calidad de su lenguaje, ¿no? Cómo es la calidad de lo que él logra emitir, ¿sí? Y eso es lo que me puede marcar mucho la diferencia también. Pues estamos llegando prácticamente al final de nuestra entrevista. Si tienen preguntas, por favor, con toda confianza, háganosla llegar. Este video se queda grabado, se puede revisar más detenidamente en cualquier otro momento, se puede compartir para quien no pudo conectarse. Algo con lo que yo me quedo en lo personal, Claudia, de manera muy personal, es en esta parte de lo importante que es aprovechar lo que el niño está ofreciendo. Si está ofreciendo gritos, gruñidos, pequeños sonidos, eso hay que tomarlo como algo valioso y capitalizarlo. Exactamente, sí. Eso es muy importante. Hay que entender que el desarrollo del lenguaje del niño no se va a dar en los mismos tiempos que un niño neurotípico, pero se tiene que dar, ¿sí? ¿Qué es lo que a veces los papás les asusta? Que pues está gritando al 1 año y medio, pues, cuando eso lo debió haber hecho a los 3, 4 meses, ¿sí? Entonces, pero eso es lo que yo tengo que tomar y capitalizarlo y hacer que produzca esas imitaciones y hacer que esos gritos empiecen a modularse y empiecen me ayuden para empezar a emitir fonemas, ¿no? O letras. Es padre, creo que ya lo hemos vivido en Matamoros, este entrenamiento con la letra ancla y los niños empiezan a generar lenguaje, ¿sí? Entonces hay que tratar de estar trabajando con eso, ¿sale? Y no asustarse, no asustarse, que es lo que generalmente los papás se asustan. Es que grita mucho, qué bueno que grite, wow, qué bueno, hay que hacer ahora que se escuche, ¿sí? No se está escuchando, hay que hacer que se escuche, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ayudar, ¿sale? Claro que sí. ¿Alguna cosa que quisieras agregar, Claudia? Algo que no pregunté y que tú consideres que es importante mencionar. Bueno, creo que es importante hablar también de establecer la línea base, ¿sí? Hay pruebas, ¿no?, que pueden ayudarnos muchísimo. Las pruebas ayudan a marcar dónde está parado el desarrollo del lenguaje del niño, marcando siempre sus etapas, y evalúen a sus hijos, vayan con profesionales, que eso es lo que yo les puedo indicar, y esto podría hacer un buen pronóstico de recuperación en cualquier niño que tenga autismo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a descubrir la magia de hacer lenguaje. Sí, es algo que hace tan felices a los papás. Bueno, y a las terapeutas también, o sea, las escuchamos gritar así todas felices. Es que dijo esto. Ay, sí, son momentos muy, muy emocionantes que disfrutamos mucho. Sí, así es. Es padrísimo, ¿no? Es padrísimo. ¿Sí? Trabajar con niños con autismo, la verdad que es una magia, ¿no? Entonces, y desarrollar lenguaje también es fantástico, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carmen. No sé si surgió alguna pregunta o... Tenemos algo por ahí, aquí mi asistente dice que todo está muy claro. Okay. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Estamos a tiempo para salir y ver la última luna de octubre, que está maravillosa. Muchísimas gracias, Claudia. Saludos a todos por allá y seguimos en nuestro trabajo. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Gracias a ti, un beso. Saludos a todos. Bye. Bye.